Filipenses 2, de 9 al 11. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento, pero más que todo, ayer nos decían cómo Dios nos ama y cómo el pecado nos impide experimentar, y cómo decíamos, bueno, pues cómo que Dios me ama así tan fuerte como lo platicaba Beto. Y yo creo que muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué hay problemas en mi casa? ¿Por qué hay enfermedad? ¿O por qué le pasó aquí con mi familiar, a mi abuelito, a mi hermano, a mi papá? ¿Por qué estoy enfermo? O sea, son preguntas normales y naturales. Y esa es la idea principal por la que estamos aquí. Que encontremos las respuestas de todo lo que nos pasa. Y que esta mañana entendamos que la solución, como nos dijeron ayer, la única, la verdadera, la radical, la definitiva, es Jesús, que murió por ti, que murió por mí. Y decíamos, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Pues invitar a que Jesús sea mi salvador personal. Es decir, simplemente que yo le crea a Jesús. Que cuando yo vea una cruz, cada vez que la vea, cuando yo vea ese letrito que dice Enrique, diga Enrique, o diga Juan, Roberto, Omar, chao. Y que entendamos que Él se partió la mandarina en gajos para que tú tuvieras paz, liberación y vida en abundancia. ¿Qué tenemos que hacer? Y eso es lo que nos decía Jesús ayer. Bueno, pues hay cosas, hay que luchar, y hay que convertirnos, hay que entender que nuestro proceso empieza aquí apenas. Es un caminar constante de estar cambiando, ¿sí? Dejar de hacer lo que hacíamos y retomar el camino. ¿De dónde o desde dónde nos está llamando el Señor? Para reorientar nuestra vida. Y tres cosas que platicamos ayer en las entrevistas que tuvimos con ustedes. Si en tu corazón hay un odio, un resentimiento, un rencor contra alguien, si hay una situación de pecado, o si por curiosidad, por voluntad propia, se han dado en cuestiones de paralelismo, sortilegio, brujería y cosas de ese tipo, te des cuenta que eso es un obstáculo para experimentar a Dios. Y Dios no entra, no llega a un corazón, o sea, Él tiene que, cuando Él entra, es lo que vamos a analizar esta mañana, pide plenitud, todo o nada. Y esto es importante, tenemos que vaciar nuestro corazón para que Él pueda entrar. Y cuando Jesús entra verdaderamente victorioso y glorioso, como lo decimos ahorita en este pasaje, entonces nuestra vida como cristianos empieza apenas. Esta charla que vas a escuchar esta mañana puede cambiar tu vida si tú quieres. Y es lo único que necesitas escuchar. Si en este momento llegara a pasar algo, te mandaran a China o a la luna, y donde no hubiera ninguna otra oportunidad de acercarte a Dios o a la iglesia, con estos conceptos que hoy aprendes, son suficientes para que tú llegues a la santidad. Todo lo que hicimos ayer, el proclamar, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, el ir al Santísimo, el presentarle a Jesús lo que traemos, fue vaciarnos, para que Él entre plenamente. Yo les aseguro que no durmieron igual que antes. Alguien, posiblemente durmió muy a gusto, alguien estuvo así como que, no, ¿y por qué? Y hubo muchas confrontaciones. ¿Por qué? Porque se está vaciando el vaso. Se está limpiando, es parte del proceso. Entonces, yo creo, fíjense qué maravilloso y qué hermoso es este pasaje, porque dice la palabra de Dios, por eso Dios lo engrandeció y le otorgó el nombre que está ante todo nombre.
para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos y en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús recibió un título de nobleza que no tenía antes. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que la palabra Señor o el Kyrios, que quiere decir el Señor, el Rey, el principio, el alfa, el omega, o sea, el principio y el fin, el que era todo, el Yahvé, el Jehová, que le decía antes. O sea, nosotros sabemos que nada más hay un Dios, ¿verdad? O sea, y Dios es Dios. Y antes también tenía muy claro, o sea, al nombre de Jehová o de Yahvé no se le ponía a cualquier persona, nomás a Dios. Es como decirle Dios. ¿Alguno de ustedes tiene algún hijo que se llame Dios? No, lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Ponerle a mi hijo Dios, nombre Dios, te vas a llamar Dios, mi hijo. Mira, viene Diosito, véngase Diosito. No podemos hacer eso. Lo tenía muy claro, por eso Yahvé y Jehová era nada más para eso, porque quería decir Señor, dueño de todo. Entonces, el Padre amoroso, el que nos hablaba todavía, al ver, manda a su Hijo al mundo, y al ver con cuánta entrega, dedicación y compromiso supera las expectativas con las que Él fue enviado o encomendado, ¿sí? Entonces, fíjense lo que nos decía ayer Anita, nos decía, Él se encarnó y se hizo hombre como nosotros. Y como hombre, quiere decir, eso es lo importante de esto, que también Él sufrió, le dolió, le insultaron, y todo lo que tú pasas, Jesús ya lo sintió antes que tú. Y todavía así, todo el gran regalo que Dios nos da, que es la libertad, ¿sí? En su condición humana, Él libremente aceptó morir por ti, morir por mí. Por eso, cuando estaba en el huerto de los olivos, donde todos sus mejores amigos se quedaban dormidotes, Él tuvo así como una película en su mente, pasaron muchas imágenes. Yo me imagino que en ese momento sabía que estaba, por eso se puso a orar. Pasaron muchas fotografías, pasaron todas las del mundo, la humanidad, y de repente, ¡pum!, se congela. Y ahí se queda tu foto, ahí se queda. ¿Sí? Y dice, ahí es donde Jesús toma la gran decisión. Por Chava, por Enrique, por Beto, por Ana, que ese 6 de mayo, 5 de mayo del 2012, van a encontrar este mensaje de salvación. Por ellos vale la pena morir y aceptan morir. Entonces Jesús, al entregarse con tanto amor, Dios le da el nombre que está sobre todo nombre, y lo hace Señor tanto de vivos como de muertos. En el Antiguo Testamento, y ustedes se acuerdan, incluso en la época medieval, había lo que se llamaban feudos. Los feudos pues, eran como ahora, así como provincias, pedazos de tierra, pero no estaban urbanizadas como ahora, que hay realidades, esas son de todos y todo el mundo pasa por ahí. No, antes así era. Este cuadro es un feudo, este es un feudo. Yo soy el señor feudal de este cuadro, Beto es el de aquel, ¿sí? Y Jorge es el de aquel. Y si yo, Jorge, es mi amigo, o Omar, que está allá en el de él, yo quiero visitar a Omar, y para poder visitar a Omar tengo que pedirle permiso a Beto y a Jorge. Pero si a ellos, como ellos eran dueños de lo que había en su pedazo, incluso de la vida, porque tenían y decían qué hacer con las vidas de la gente, si yo al pasar por el predio de Beto se le pudiera matarlo, yo no podía hacer nada, estaba en sus manos, pichoncito. ¿Sí? Porque él era dueño de todo lo que había. Eso era un señor feudal, tenía posesión de todo eso. Bueno, pues Dios le da el título a su hijo, ¿sí? Que en su condición humana vino y hace más de lo que él espera, y le da el título de Yahvé, Kyrios, el Señor. Y por eso, hoy, nosotros, al estudiar este mensaje, entendemos que todo lo que ha pasado en nuestras vidas, ¿sí? Todos nuestros problemas, todo lo que hemos vivido, ya fue pagado por el precio de la sangre preciosa de Cristo. Y si Jesús me da la liberación,
si Dios me sana de un cáncer o de una enfermedad terminal o de algún problema, o sea, yo me consagro a Él como lo hace mucha gente, ¿sí? Es decir, le entrego mi vida a Dios, reconozco que Él es el dueño de todo lo que yo tengo y lo que poseo. Entonces, por eso, el mensaje es este. Tanto fue el trabajo que hizo el Hijo amado, que el Padre lo engrandeció y le otorga el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, ¿sí?, todos se arrodillen en los cielos y en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ya no se vale decir: mire, le presento a mi señora esposa, ¿sí? Señor, hay uno nada más, y Señor, solo Jesús. Y Dios es tan amoroso que manda a su Hijo y le da ese título de nobleza, para que nosotros, en una conexión humana, tengamos el contacto y la identidad de otro humano, y que no veamos a Jesús como: ah, no, pues el Hijo de Dios, y cuando le va a pasar algo, pues los ángeles van y le ayudan, y dicen: no, Señor. Por eso digo: aparte de mí este cáliz, porque calaba verdaderamente, calaba. Y las palabras más maravillosas y transformadoras, donde el Padre se quebranta, como cuando un niño va y dice a su papá: papá, te quiero, y sacas el corazón y te desgarra el corazón. Así se lo desgarró Jesús cuando le dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se lo ganó a pulso, se lo ganó a pulso, y por eso el Padre le da ese título que está sobre todo nombre. Y dice San Pablo en otra parte: y si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Y ya sea que vivamos o que muramos, ¿por qué nos preocupamos si del Señor somos? Ese es el mensaje de hoy. Entonces, vamos a analizar un poquito qué tan el centro, qué tan Señor es Jesús en nuestras vidas. Algunos de nosotros ya conocemos a Jesús y ya hemos experimentado algo, pero hay gente que no. Hagan de cuenta ese circuito que se ve ahí, pues es la vida, y ahí yo, y la palabra yo, pues soy yo, ustedes yo, ¿sí? Y la que necesita es Jesús, es decir, el centro de mi vida soy yo. En mi vida no hay Dios. Por ahí se sabe que hay un Dios, por ahí, pero no está en mi vida. Nos regimos o se rigen por la ley del yo-yo, ¿sí? La que dice: primero yo, después yo, y si me sobra tiempo, pues o sea, porque nomás yo, ¿sí? Soy el importante en esta vida, los demás no me importan. Esto, como es muy obvio, muy claro, que si no está Dios, ¿qué va a pasar? Es que no vamos a llegar a gran parte, muy lejos. Esto suena a reino de las tinieblas. Decimos: hay dos caminos, uno muy ancho y uno muy angosto. El ancho, como nos decía José Luis, donde sabemos, ¿sí? Y es muy fácil identificar dónde van todas las prostitutas, los narcotraficantes, los asesinos. Es muy fácil identificar, ¿sí? Ahí van los malos, fácil. Y hay un camino angosto, ¿sí?, que es donde van, pues, todas las religiosas, los sacerdotes y hasta mi abuelita, porque reza el rosario. O sea, los buenos ahí van, ¿sí? Por ahí van los buenos. Córrele al siguiente. Pero hay un tercer camino. La mayoría de los cristianos pensamos que hay un tercer camino, uno no tan ancho ni tan angosto, donde vamos todos los cristianos, donde podemos hacer lo que nosotros querramos, ¿sí? Y la palabra de Dios dice: o eres frío o caliente, porque los libros no meterán en mi boca. O eres o no eres. No se vale ser tibio, o eres o no eres. El reino de las tinieblas, ¿sí?, es fácil de identificar cuando nosotros vemos esos signos muy palpables, como nos decía José Luis ayer. Dice: bueno, pues si yo veo que el Señor va a misas negras, pues yo sé que ese informe es de Dios, ¿verdad? Soy. ¿Sí? Si yo veo que el Señor, o sea, tiene dinero y fortuna por cosas raras que hace, pues soy.
lo veo como su vida es conflictiva y todo. ¿Sí? Pero dentro de las libertades, o sea, a Satanás no le importa qué hagas, a él solo le basta con que tú hagas las cosas como tú quieres, porque él sabe que darle libertad a un ser de naturaleza pecaminosa es pan comido para él. Es decir, si yo agarro, es como si agarro un cerdito, si lo baño, un bebé y lo pongo frente a un charquito, ¿dónde creen que se va a meter? Pues al charco se va a lanzar y se va a inundar otra vez. A Satanás no le importa, ¿sí?, que hagas o cómo lo hagas, simplemente que lo hagas como tú quieres. Es como esa famosa historia del Titanic, que todos hemos visto esa película. Esa es una historia donde se vendieron muchos boletos y había mucha gente, ¿sí? Y había gente que pagó boletos de primera clase, segunda, y cuando el barco se estrella y se va a empezar a hundir, ¿sí?, el capitán le dice: a ver, todos los de quinta se pueden pasar a primera, los de tercera para primera, donde quieran, y los de primera se quieren ir a la quinta, a quinta clase, váyanse donde quieran. Total, están todos perdidos. No le importa. No le importa qué hagas, donde estés. Dentro de las libertades que Satanás da, está la libertad de religión. Basta y sobra con que hagas de la religión lo que a ti te plazca y tú quieres. Es como cuando un día se sube una persona a un camión y de repente se sube un predicador de hermanos separados que hablan y ahí vas tú con tu biblita porque vamos a grupo de oración. Y de repente te ve con tu Biblia y dice: ¿usted es cristiano? No, señor, soy católico. Hacemos mucho ruido. Y casi le sacamos la estampilla esa que ponemos en la puerta de nuestra casa: soy católico, no se aceptan, este lugar es católico, no se aceptan sectas ni nada así. O mi letrero: soy católico y bueno, dice: ¿usted es católico? Sí, soy católico, sí, señor. Entonces, si usted es católico, quiere decir que usted va a misa todos los domingos. Bueno, pues sí voy, pero pues voy cuando hay bautizos, cuando se muere alguien, o sea. Entonces, si usted va a misa, quiere decir que usted comulga también por lo menos una vez al año. Mire, pues yo la verdad es que esas cosas como de ir a confesarse con un curita y decirle los pecados a alguien que es más pecador que uno, ya ve lo que está pasando con todos los curas últimamente, y sacas esas cosas. Dice: entonces quiere decir que usted da su diezmo, usted da su aportación cada semana de lo que Dios le da de ingreso. Dice: bueno, pues si puedo, voy, si no, pues ¿para qué le voy a embolsar la lana a los padres? Ya en el carro que trae ese cura ahí en la parroquia, trae mejor carro que cualquiera de nosotros, ¿por qué le voy a dar dinero? ¿Sí? Usted no es católico. Usted no es católico. Nosotros hacemos de la religión lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos y como queremos. Esto suena a reino de las tinieblas. ¿Vale? Vamos a escuchar este pasaje, porque de aquí radica la esencia de este tema. En realidad, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Y tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor, pues Cristo probó la muerte y luego la vida, para el Señor, tanto de los vivos como de los muertos. Palabra de Dios. Y nos dice San Pablo: si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Y ya sea que vivamos o que muramos, ¿de qué nos preocupamos? Si del Señor somos. Esta es la clave de un verdadero cristianismo y un encuentro con Jesús. Nosotros, si tenemos problemas para vivir, seguramente vamos a tener problemas para morir.
Y andamos tan preocupados y nos preocupamos porque alguien está en su fase terminal, ¿sí? Y sufrimos. Incluso se da la agonía. La agonía no es otra cosa más que luchar contra la vida y la muerte. Es no aceptar, ¿sí?, nuestro proceso de evolución y de llamado hacia donde Dios nos espera. Si vivimos, ¿sí?, para el Señor vivimos. Y esta es la parte, es decir, si Jesús es el centro de mi vida, exactamente, Jesús es el centro de mi vida a partir de ahora. Primero que yo está Él. Y si de ahora en adelante quiero saber cómo debo de actuar, es muy fácil preguntarle a Jesús. Saber cuál es la respuesta, decir: Jesús, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías en este momento? Y la respuesta te va a llegar. No tiene que ir a preguntarle a la comadre, a nadie: oye, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pregúntele a Jesús. Pregúntele a Jesús. Dios, yo siento que es tan sabio y tan maravilloso que nos dio una estructura, nos dio una capacidad de razonar, de entender. Precisamente nos mandó con el paquete completo para que estemos donde estemos, haya o no haya templos, haya o no haya espacios o hermanos con quien alabar a Dios. Yo tengo en mi interior el templo donde yo me puedo encontrar con Jesús y con el Señor. Si yo hago silencio, voy a escuchar. Si cierro los ojos, voy a empezar a ver. Eso es un proverbio chino. Pero lo importante de esto es que somos llamados a no conformarnos con lo que traemos nosotros, nada más de lo que vemos y palpamos, sino que somos llamados a encontrar nuestro propio proceso de evolución y llamado. Es decir, Dios hizo un plan de salvación para ti y para mí. Y todos nuestros planes de salvación son diferentes todos de todos. Y el camino que tú recorres es muy diferente al que yo voy a recorrer. Pero lo importante es que parte del plan de salvación que Dios tiene para Enrique es que esta mañana esté compartiendo junto con su esposa esta experiencia con ustedes. Parte del plan de salvación para ti es que tú lo escuches, lo proceses y que en un futuro lo vuelvas a compartir. Yo no sé si nuestras vidas se van a volver a cruzar en algún momento, pero en este momento, si somos llamados a estar, vamos a estar al 100. O somos o no somos. Porque si tú estás donde debes de estar y tienes claro quién eres, donde quiera que te pongan vas a encontrarte con Dios y vas a mostrar un Dios vivo. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es como, es muy fácil, vamos a explicar qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos, miren, tenemos conceptos tan sencillos, ¿sí? El reino de los cielos está en el Padre nuestro. Como dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿De quién tengo que hacer la voluntad? De Dios. En el reino de las tinieblas, ¿de quién es la voluntad? Mía. Así es sencillo. Es muy fácil saber en qué reino estamos, de qué voluntad estoy haciendo. Si yo hago la voluntad de Dios, entonces voy a entender todo esto. Entonces ya no va a importar lo que los demás dicen o hacen, porque yo tengo claro a qué fui llamado. Necesitamos, nuestra iglesia necesita gente que tenga claro, ¿sí?, su llamado en la vida, su vocación, y que viva intensamente y que dé testimonio y testifique a aquellos que no conocen a Dios, para que cuando nos vean actuar se acerquen y pregunten: ¿por qué eres así, Señor? Y tú puedes decirle: ahora sí, no como los hermanos separados, porque Cristo Jesús está en mi corazón. Un día le abrí las puertas, entró, me sanó, me liberó y me transformó.
Y no puedo hacer otra cosa más que fluir como Él quiere que fluya. Así de sencillo. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es como aquel mercader que busca, como un comprador de perlas, compra una gran perla, una perla que vale mucho. Y es un coleccionista de perlas, y un día llega con un lugar donde hay muchas perlas y ve una gran perla. Y dice: ¡wow! ¡Qué perla! Nunca había visto una tan grande, tan hermosa. Dijo: sí, dice, es única, nunca va a encontrar otra como esta. Dijo: puede ser costosísima. Digo: pues sí, no tanto. Digo: no, lástima que no la pueda comprar. Dice: sí, sí, puede, claro que puede. ¿Cómo que sí puedo? Sí, porque esta perla vale todo lo que usted tiene. Dice: ¿cómo? Sí, sí, o sea, usted me da todo lo que usted tiene y yo le doy esta gran perla. Así que pensaba, dice: pues sí, sí, yo colecciono perlas, tengo 3, 4 perlitas que van a llevar toda mi vida para juntarlas. ¡Órale, va, sale! Muy bien, ¿qué tiene? No, pues estas 3 perlitas. Dice: muy bien, viene para acá. ¿Y qué más tiene? Bueno, pues saca la cartera y dice: bueno, pues aquí traigo como 5,000 pesos. Y saca los billetes y se los da y dice: no, y también la cartera, todo. ¿Qué más tiene? Dice: bueno, pues tengo una cuenta en el banco, tengo como pues, $5,000, yo creo. Y pues hay como 5,000 pesos, pues 500 pesos lo que traía. Viene la cuenta bancaria. Dice: bueno, ¿y qué vives? ¿Dónde vives o qué? Dice: ah, no, sí, sí, tengo una casa. También la casa. ¿Qué? Bueno, yo quiero vivir en la casa del campo. Ah, tiene casa del campo, también la casa del campo, viene por acá. Tendré que dormir en el carro. Ah, tiene carro, también el carro. Pues me quedé solo. Dice: ah, caray, ¿es solo? Dice: no tiene familia, no tiene ni un perrito móvil que le mueva el ranito o algo por ahí. Pues sí, tengo una familia. ¿Tiene esposa? Sí, sí, tengo esposa. También esposa. Sí. ¿Y tiene hijos? También tengo hijos, también los hijos. Porque eso vale la gran perla, todo. ¿Y qué más tiene? Dice: oiga, pues si ya aprovechando, pues ya está pidiendo todo, miren, hijos de enfermos. También enfermos. Tengo problemas acá con mi suegra, también problemas con su suegra. ¿Tiene suegra? También la suegra, vienen para acá. Esto es el reino de Dios, todo. O somos o no somos. La perla preciosa es, el reino de Dios es, todos buscamos sanidad, todos buscamos alegría, armonía, paz, salud, ¿sí? Bienestar en nuestras vidas. Eso es el reino de Dios. A eso fuimos llamados. Lo que comentábamos ayer. ¿Dónde quedó la alegría que teníamos cuando niños? La inocencia, la claridad que un día nos caracterizó y que nos lo recuerdan nuestros hijos pequeños. ¿Dónde quedó? Se nos fue el reino. Se perdió, se difuminó. Bueno, pues esto es como si ustedes o yo llegara de repente, ahorita quiero sentar caminera y de repente llegara yo como mochilita, venía de trabajar allá de mi oncle, de Inices, allá con de mis compañeros, mis hermanos de allá, y me bajo en la parada del carro y de repente veo todo bloqueado la central. No nos dejan bajar, sino que suena que baja así como llega una como un camionzón de tipo limusina y de repente se baja así el rey de Arabia Saudita con todos sus arenas y todo baja ahí. Wow, ya no dejan salir, pongo, hasta le hacen vallas, todos curiosos vienen a hacerlo, de repente veo y el rey de Arabia Saudita se va directamente a donde yo estoy y me dice: yo te doy todo mi reino por todo lo que tú tienes. ¿Cómo? Sí, o sea, tú también lo que tú tienes y yo te doy todo lo que yo tengo. O sea, todos tus pozos petroleros, tus carrazos y tu arena y todo para mí. Todo. Y luego te digo: ¿qué tengo? Pues tengo una casita, tengo un terrenito, tengo 2 carritos y sería un estúpido si no se lo cambiaran, ¿no? Sería, y todo dirían, si yo dijera: no, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a cambiarte mi carro? Pues no quiero un chorro, le he metido mucha chamba, yo desde chiquito
te ando metiendo ahí, me ha costado mucho trabajo y ¿cómo vas a hacerte? Cualquiera diría que soy un estúpido, ¿no? Queridos hermanos, nuestra iglesia está llena de estúpidos, porque no hemos entendido que la gran perla, la paz, la sanidad, la esperanza, el gozo que buscamos, ¿sí?, es gratis, y aquí está. Dice el comprador de perlas, el vendedor de perlas, que Dios le dice al comprador de perlas: muy bien, todo lo que tú tienes me pertenece ahora, y esta es la perla que tú me pediste y aquí la tienes. Pero a partir de ahora te voy a permitir, ¿sí?, que tú administres todos estos bienes. Voy a permitir que en esa casa que no te pertenece vivas tú y tu familia. Te voy a prestar a tu familia, te voy a prestar a tu esposa. Pero antes, cuando tú eras dueño de esto, tú hacías de tu casa y de tu familia lo que tú querías. Pero a partir de ahora vas a hacer lo que yo quiero. ¿Está claro? Sí, Señor, sí. Esta va a ser tu esposa de ahora en adelante. Ella siempre lo fue. Pero antes, tú no la respetabas, no la tomabas en cuenta. Este va a ser tu esposo a partir de ahora. Y dice la palabra de Dios: esposas, amad a vuestros esposos como Cristo amó y se entregó por la iglesia. Porque amar a un esposo que ama a la iglesia como Jesús la amó ha de ser uno de los deleites más grandes en esta tierra. Dice San Pablo. Esposas, digo esposos, hay algo que me perdí. Sí, mujeres, están sujetas a vuestros maridos como al Señor, porque sujetarse a un marido que nos ama, como Cristo ama a la iglesia, es uno de los deleites más grandes en esta vida. Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Y no seáis ásperos con ellas. Chavos, te voy a prestar a estos hijos. Y le dice a los hijos: honrad a tu padre y a tu madre, para que tus días te sean prolongados en esta vida. Y padres, educad a vuestros hijos en el amor y no ser ásperos con ellos. Cuando tú eras dueño de tu vida, tú hacías y educabas a tus hijos como tú querías. Y tú trabajabas como tú querías con ellos. Pero a partir de ahora, antes de hacer cualquier cosa, me vas a preguntar a mí si lo que tú estás haciendo es lo que yo quiero. ¿Está claro? Sí, Señor, sí. Te voy a prestar esa casa de campo para que cuando yo la llegue a necesitar para un retiro o para alguna actividad, no eres tú quien me la está prestando a mí, soy yo quien te la presto a ti, te la estoy pidiendo en este momento, al igual que tu casa. Si un día yo la necesito para darle hospedaje a un hermano foráneo, a un ministro, ¿sí?, no es tu casa, es mi casa. ¿Está claro? Sí, Señor, sí. Te voy a prestar este dinero que tú tenías, pero antes tú lo gastabas como tú querías y lo que tú querías. Pero este dinero me pertenece. Y si yo te pido el 10%, no es el 10%, es todo es mío. Mas sin embargo, te voy a pedir el 10% para que mi iglesia crezca y se proclame el mensaje de salvación. ¿Está claro? Sí, Señor, sí. Antes, cuando tú tenías control de tu vida y había problemas, tú te preguntabas y te cuestionabas y te cargabas cosas que no te pertenecían. Tus problemas son mis problemas ahora. Y cuando estés en una situación crítica o difícil de adversidad, vas a preguntarme: Señor, ¿qué quieres que haga en este momento? Y verás lo que
y yo te diré qué harás. En otras palabras, queridos hermanos, no es más que fluir con la gracia de Dios. Dejar que nuestras vidas fluyan de manera natural y nosotros no estemos confrontando y estemos jugándole al diosecito. Hay cosas que pasan y no sabemos por qué pasan. Comparto ya más para cerrar esto. Hace unos años, mi esposa, Ana, que está presente, traía un problema con su discípulo y dijeron, pues estudios, vamos a parar. Y dijo el doctor, no, muy sencillo, es una paroscopía. Sí, Carlos, es así. La paroscopía, pues sencillo. Una camarita y ya está. Nosotros bien sencillo, mis hijos estaban chiquitos. ¿A dónde van, papá? Vamos con tu mamá para que le abren la pancita y volvemos. Y vamos al hospital. Y lo operan. Y saca, la operación se complica. Le cortaron los conductos biliares. Y a las horas otra cirugía. Y de repente, ¿qué te pasa? Y luego días así, ¿no? Ahí, todos, yo, así como volvía yo a la casa en la noche y me decía, mamá, ¿cómo le decían mis hijos? No sabía si iba a volver. Y en el hospital yo recuerdo que le decía, Señor, yo no sé por qué está pasando esto, pero dame la fortaleza para entender qué quieres decirnos a través de ella. Y luego otra cirugía. Total, lo que iba a ser de un día para otro se convirtió en 15 días en el hospital. Y luego volví a mi casa y mis hijos, ¿quién es mi mamá? Y yo como le decía, mamá está en el hospital, ¿y por qué no viene mi mamá? Yo creo que todos hemos tenido oportunidad de interactuar con nuestros hijos. Y yo en ese momento decía, Señor, ¿de qué se trata? Como muchas otras pruebas. Pero cuando pasó todo y nos dimos cuenta que fue una negligencia y que Ana reacciona y me dice, es que me decía, Ana, vamos a demandarlo, vamos a hacerlo. No, ya, sí queda atrás. Aquí empieza una gran vida. Aquí empieza algo nuevo porque se nos dio la oportunidad de entender y valorar ciertas cosas. La salud que gozábamos de repente se franquea, ¿sí? Y no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Por eso cuando los momentos y los procesos de enfermedad, los procesos también no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. Y así como pasa cuando tu perrito va y muerde a un niño, ¿sí? ¿De qué son los problemas? No son del perro. El perro va y muerde este abuelo y se mete a su casa, ¿sí? Y luego va por el perro y luego el perro. Allá como se allá tiene aquel, porque yo aquí se metió y se atravesó ni modo, ¿sí? Al perro no lo van a llevar a perder, el perro, no me dejes, no me decía el perro eso, no, ya, o sea, los problemas son del dueño del perro. Y aunque la comparación suena burda, nosotros tenemos dueño, nuestros problemas pertenecen a Dios. Queridos hermanos, una doble respuesta hay que dar, ya para terminar. Una doble respuesta que es muy importante. Que nosotros, y esto es, a partir de este día, tenemos que hacer una doble respuesta, es morir al egoísmo, dejar de ser nosotros el centro de nuestras vidas y luchar todos los días contra el pecado. Porque si ustedes se sintieron ya muy logrados por lo que pasó ayer o por lo que está pasando hoy, o sea, todavía nos falta todo lo que sigue, toda nuestra vida continuará. Y esto es porque todo lo que va a pasarnos, si nuestra vida sigue igual, lo que cambió es tu percepción de la realidad, tu conciencia de Dios en tu vida. Y si, queridos hermanos, si nosotros hubiéramos recibido los primeros días que entramos en el movimiento popular cristiano este tipo de pláticas, nuestro movimiento
estaría hasta el borde, no cabemos. Por eso la importancia de que esta experiencia se viva en el primer nivel. De que nadie entre, nadie trabaje, nadie crezca sin antes conocer qué es lo que Dios quiere de él. Para que cuando entremos y vayamos a nuestras comunidades con nuestros queridos hermanos, vayamos gozosos a compartir lo que Dios y las maravillas que Dios nos ha revelado en nuestra familia, en nuestra